No hay evento durante la Guerra Fría que haya tenido tanta trascendencia como la crisis de los misiles de 1962, un momento crucial donde estuvo a punto de estallar una guerra nuclear entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética. Este es el episodio que tomará nuestra atención en este video. Tal como lo relata el doctor Mariano Aguirre, director del Norwegian Peace Building Resource Center, el hecho decisivo que se recuerda es el del 24 de octubre, donde una flota de buques soviéticos que portaban misiles estuvo a punto de tocar la línea imaginaria de bloqueo que Estados Unidos había marcado en torno a Cuba. Eh, la historia oficial dice que la firmeza de Washington llevó a Moscú a ordenar que sus buques diesen la vuelta nuevamente hacia la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero en realidad, desde el punto de vista real, eh, el contexto diplomático deja que esto no es tan heroico como se menciona. Precisamente la desclasificación de algunos documentos y las entrevistas que se han realizado con personas tanto de Estados Unidos como de Cuba que estuvieron durante esa época permitieron entender de que la crisis se había dilucidado 22 horas antes de que esto sucediera, gracias a que hubo una mezcla de firmeza y de diplomacia tanto entre las dos superpotencias, una escalada controlada que llamaba Kennedy y un sentido de responsabilidad del que tuvo Moscú. En 1959, pues un grupo armado se había tomado el poder en Cuba, el cual nacionalizó todas las entidades del gobierno y por esa razón las relaciones entre Cuba y Estados Unidos se deterioraron. Estados Unidos intentó de alguna manera, con una operación de la CIA sobre Bahía Cochinos, tratar de retomar el poder, pero esta fracasó y produjo por el contrario pues un escalamiento más entre este conflicto que ya llevaba La Habana y Washington. Herman y Husky en el documento que nos ha dado de lectura decían que debe haber un cambio en el comportamiento de la política la política exterior de las naciones, como sucedió en Cuba. El inicio de los patrones que generaron la crisis de los misiles fue un cambio determinado por una redirección política de La Habana con respecto a su posición ideológica con Estados Unidos, un cambio determinado por esas antagónicas posiciones que tenían estas dos naciones con respecto al manejo de la política exterior e interior. En 1962 la inteligencia estadounidense detectó que ya la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas había suplido de armamento en Cuba y en octubre ya la inteligencia militar y por medio de fotografías aéreas había mostrado de que ya se encontraban misiles balísticos con cabezas nucleares sobre el territorio cubano y que podían ser de gran amenaza para Cuba. Ya desde el final de la Segunda Guerra Mundial, las relaciones entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se había deteriorado progresivamente. Ya habían sucedido algunos hechos por los cuales esta crisis de los misiles de Cuba eran más que una consecuencia. Eduardo Velosa Porras, en una de las lecturas que también tenemos, decía que las decisiones que se toman en torno a la política exterior se realizan de acuerdo a los intereses particulares de las naciones, buscando la maximización del poder y que les permita sobrevivir en ese sistema internacional anárquico, algo que explicaba esta divergencia entre estas dos superpotencias. Entre el 22 y 28 de octubre hubo intensas negociaciones a la vez que ambas partes se preparaban para una guerra nuclear. La instalación de misiles nucleares en Cuba cambió esa correlación de fuerzas que existían entre estas dos superpotencias durante la Guerra Fría. Tener misiles en Cuba le da un avance estratégico muy importante a Moscú y hacía pensar a Castro que estos misiles soviéticos también le darían la protección necesaria para avanzar en su proceso revolucionario sin ninguna interferencia. Por lo cual Washington manejó dos opciones: un ataque aéreo que destruyera esos misiles o imponer un bloqueo aéreo con el fin de impedir de que material bélico llegara hasta la isla de Cuba. El gabinete de Kennedy decidió apostarle al bloqueo sin descartar la fuerza. Pero hubo eventos como por ejemplo el del 19 de octubre donde
el asesor de seguridad George Bundy le incitaba a Kennedy para que se hiciera un ataque. Afortunadamente, al no tener Kennedy la certeza de lo que sucedería, ni la certeza de que todo el material bélico que se encontraba en Cuba fuera destruido, él continuó con esa cuarentena. Hoy en día nos damos cuenta que gracias a esas decisiones que se tomaron de forma diplomática, permitieron de que no se hubiera desatado una guerra nuclear en ese momento. Eh, el peor momento de entre la crisis fue la del 27 de octubre. Y ese fue un momento donde Fidel Castro le había enviado un telegrama a Nikita Khrushchev urgiéndole que utilizara las armas nucleares. En ese momento también había sucedido otro evento, que era el derribamiento de un avión espía en territorio cubano, y otro que también había desaparecido en territorio soviético, además de un evento donde la Marina de Estados Unidos había obligado a un submarino soviético a emerger. Y estas cosas, a pesar de lo delicadas que se encontraban y en el momento tan crucial, fueron manejados de manera apropiada y no desencadenaron la guerra. Dobbs, por ejemplo, consideraba que la diplomacia que llevó Khrushchev a ordenar a la flota soviética a Estados Unidos no era más sino la consecuencia de la inteligente decisiones que se tomaron en su momento. Finalmente, los buques soviéticos regresaron a su territorio y se hizo un desescalamiento de las armas nucleares, tanto en Turquía, que tenía Estados Unidos, que fue un pacto, y las de Cuba, las de Rusia, que se encontraban en Cuba. Y de esta manera, Cuba nunca fue invadida. Estados Unidos impuso un bloqueo que continuó durante muchísimos años, pero que finalizó hasta este año, cuando el presidente Barack Obama restableció nuevamente las relaciones con La Habana. Rusia se disolvió en 1991, la Unión Soviética se disolvió en 1991 y Rusia heredó esas armas nucleares, lo que significa de que en este momento también existe un nuevo cambio de la política exterior de Washington y La Habana, y como lo describe la doctora Gámez en su texto Fuentes de Cambio en Política Exterior, uno de los aspectos que motivan la redirección fundamental en política exterior es el área del conocimiento del aprendizaje, pues tanto Estados Unidos como Cuba han tenido que reestructurar sus modelos, entendiendo que estos se articulan en la actualidad para generar una nueva visión. Aquí, de acuerdo a Herman, las 4 fuentes de cambio sugeridas, vamos a tomar 2. Una, la conducción del líder, pues tanto Obama como Castro entendieron que era importante reorientar sus políticas de gobierno, y las influencias tanto interior y exterior dieron también esa cabida para que reestructuraran lo que hoy en día es ese restablecimiento de relaciones diplomáticas que tienen estas dos naciones.